El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, declaró la ley marcial de emergencia, acusando al partido de la oposición de controlar el Parlamento. Horas más tarde, cambió de opinión después de que los manifestantes llenaran las calles, pidiendo su destitución del cargo. La ley marcial significa que las autoridades militares toman control del gobierno durante las situaciones de emergencia en las que se considera que las autoridades civiles no pueden actuar con eficacia. Corea del Sur ha experimentado la ley marcial durante varios momentos críticos de su historia, particularmente en respuesta a disturbios políticos, golpes militares o amenazas a la seguridad nacional. El evento de ley marcial más significativo en Corea del Sur ocurrió el 16 de mayo de 1961, cuando el general Park Chung-hee lideró un golpe militar que derrocó al gobierno del presidente Lee Seung-man. Park, líder del Comité Militar Revolucionario, declaró la ley marcial en todo el país, citando la inestabilidad y la corrupción dentro del gobierno. Este golpe condujo al establecimiento de un gobierno militar, y Park permaneció en el poder, convirtiéndose finalmente en el presidente del país en 1963. Bajo el gobierno de Park, la ley marcial fue utilizada como un medio para suprimir la oposición y mantener el control. Finalmente, estableció un régimen autoritario, gobernando Corea del Sur durante casi 2 décadas. En 1972, Park Chung-hee implementó la Constitución Yushin, que concentró aún más su poder y extendió su gobierno. Para evitar cualquier oposición, se volvió a declarar la ley marcial, esta vez para suprimir la disidencia y evitar los desafíos al régimen. Esto dio lugar a importantes restricciones a las libertades de expresión, reunión y prensa. El régimen utilizó la ley marcial para justificar la represión política, incluido el encarcelamiento de líderes de la oposición y la represión de los movimientos prodemocráticos. Estas medidas se llevaron a cabo para garantizar el control continuo de Park sobre el país. Uno de los episodios más trágicos de la ley marcial ocurrió durante el levantamiento de Gwangju en mayo de 1980. Tras el asesinato de Park Chung-hee en 1979, Corea del Sur atravesó un periodo de inestabilidad política. El general Chun Do-hwan, entonces jefe de las Fuerzas Armadas, tomó el control a través de un golpe de Estado en diciembre de 1979 y declaró la ley marcial en mayo de 1980. La ciudad de Gwangju se convirtió en el punto focal de la resistencia contra la dictadura militar. Estudiantes y civiles se levantaron contra el régimen autoritario de Chun, exigiendo reformas democráticas. El ejército respondió con fuerza brutal, enviando a miles de soldados para reprimir las protestas. El levantamiento de Gwangju provocó cientos, posiblemente miles, de muertes, y se convirtió en un símbolo de la lucha por la democracia en Corea del Sur. La ley marcial terminó oficialmente en 1987 tras protestas públicas masivas y el creciente movimiento a favor de la democracia. El levantamiento democrático de junio fue un punto de inflexión, con millones de surcoreanos protestando contra la dictadura. El gobierno de Chun Do-hwan, enfrentado a una inmensa presión, acordó reformar el sistema político, lo que llevó al establecimiento de elecciones presidenciales directas. En 1987, el sucesor de Chun, Roh Tae-woo, anunció el fin de la ley marcial, marcando el comienzo de la transición de Corea del Sur hacia un gobierno más democrático. La ley marcial en Corea del Sur fue, en gran medida, una herramienta utilizada por los líderes militares para reprimir a la oposición política y mantener el control en tiempos de crisis. Los usos más significativos ocurrieron en las décadas de 1960, 1970 y 1980, y a menudo provocaron violaciones generalizadas de los derechos humanos y disturbios públicos.